un gusto tenerlos nuevamente en Visiones Compartidas. Estamos en el ciclo Comunicación y Cultura que estamos desarrollando aquí en la Galería Metropolitana de la Universidad Autónoma Metropolitana, que ha sido nuestro refugio para reflexionar y pensar distintos temas que vinculan estos dos campos tan sustanciales de la vida humana y también tan importantes para la reflexión de las ciencias sociales y las humanidades. Este programa es el resultado del trabajo que desarrolla el Programa de Investigación en Comunicación Educativa, el PITCE, del CETE de la DGTB. Y en particular estamos recibiendo en este momento al doctor Enrique Ginsberg, que es quien nos va a acompañar, nos va a ayudar a dilucidar distintos aspectos de esta relación, particularmente entre comunicación y subjetividad. A mí me gustaría, además de los datos que ya vimos de la interesante trayectoria académica del doctor Ginsberg, destacar este trabajo. Es uno de los múltiples libros que ha producido el doctor Ginsberg. Se llama Control de los medios, control del hombre, y que permite propiciar, digamos, una reflexión y un entendimiento de la relación entre los mass media y la constitución de la subjetividad o del territorio psicosocial, digamos. Y en ese sentido, bueno, pues aprovechando el nombre del libro y la temática que está planteada aquí, me gustaría comenzar, Enrique, primero por darte la bienvenida. El agradecimiento es mío por la invitación. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Desde hace tiempo conozco tu trabajo, es un trabajo que admiro, me parece muy dilucidador y es un trabajo necesario para quienes se aproximan al campo de la comunicación o a las distintas disciplinas de la cultura. Y en particular me gustaría que comenzáramos platicando un poco de esa relación entre la cultura y la subjetividad, la cultura y la singularidad, que en principio es necesario dilucidarla, porque la cultura parece siempre ser un asunto de colectividad, de grupalidad, parece ser siempre un asunto social. Y entonces en ese sentido vale la pena ver cómo la cultura se vincula también con la estructuración de lo psicológico, de lo personal, de lo individual. Bueno, primero habría que precisar con un poquito o bastante qué se entiende por cultura. Claro. Si lo hago, ocuparía 7, 8, 9 programas de esto, por tanto no lo voy a hacer, pero sí señalar que la idea es en torno a cultura como casi equivalente a sociedad, en este caso. Después hay muchas puntualizaciones que hacer. Es decir, mucha gente habla de cultura como diferenciándolo de aquellos que no son cultos, que sería otra acepción. En realidad no hay persona que no sea culta, es parte de una cultura. En otras palabras, para decirlo de una manera categórica y directa, el sujeto psíquico no existe sin cultura. Es producto de la cultura, nos formamos en una determinada cultura con todas las variantes del término, del lugar geográfico, de periodo histórico, etc. Desde que nacemos somos de hecho animalitos que de continuar en esa condición no llegaríamos a ser humanos jamás. Nos vamos formando, algunos pesimistas dirían deformando, en cuanto ponemos en contacto con los marcos culturales que nos determinan prácticamente a todo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo correcto? El idioma en primer lugar. Ninguno de los que estamos acá o están viendo este programa se acuerda cómo aprendimos a hablar, no nos lo enseñó nadie, lo aprendimos mucho después. Y así, a lo largo del tiempo, a través de múltiples instituciones, antes se decía esencialmente la familia, en otras épocas, desde el siglo antepasado, eran las iglesias, hoy después vamos a hablar de esto, los medios en gran medida,
van formando a lo que es la subjetividad. Esto no significa que todos los sujetos seamos iguales, ni mucho menos, pero son variantes particulares de una situación común. Es decir, se encuentran dos personas del mismo lugar e inmediatamente encuentran parámetros comunes en todos los sentidos. Si tengo que hablar desde mi perspectiva psicoanalítica, tendría que decir que las instancias del aparato psíquico, fundamentalmente el yo y el superyo, son productos sociales. Ahí nos determinan un contacto con la realidad, con los principios en los que uno vive, etc. No hay persona, entonces, no puede haber persona que esté al margen de la cultura. Primero, no sería persona de por sí. Incluso hay películas muy conocidas al respecto, algunas reales en torno a la realidad y otras de ficción. El Enigmas de Caspar Hauser, por ejemplo, donde se indica claramente que si no viviríamos en una situación de animalidad en el estricto sentido de la palabra, por carencia de lenguaje, por carencia de vínculos sociales, de elementos que nos igualan a todos nosotros, que a pesar de las discrepancias que podemos tener, nos entendemos sobre una base común. Entonces el sujeto es cultura. Claro. Y un poco antes de entrar en esta dimensión singular que me gustaría que nos ayudaras a entender de su relación con el aparato psíquico, un poco para encaminarnos y reflexionar en torno a esta idea que es clara de efectivamente somos seres humanos en la medida que somos culturales. Si nos quitamos esta dimensión de la cultura, somos estructuras biológicas y en ese sentido estaríamos como en el orden animal puro, digamos. Absolutamente. Reconociendo que somos animales también, pero animales simbólicos, como diría Cassirer, por ejemplo. Claro. Yo recuerdo una interesante reflexión que hace un lingüista francés, Émile Benveniste, que plantea un poco esta coextensividad entre humanidad y lenguaje, que me parece que puede ser un buen punto de entrada en esta complejidad, ¿no? Benveniste señala con mucha claridad que efectivamente, para empezar, no hay sociedades alingüísticas. Toda sociedad es lingüística. El territorio del lenguaje constituye como una infraestructura simbólica que permite la configuración de un territorio colectivo. Y de otro lado, que en realidad nunca encontramos seres humanos sin lenguaje, que no habría un poco, Benveniste plantea de manera crítica esa idea de que tendríamos por una parte el lenguaje y luego seres humanos que lo van adquiriendo o que lo van inventando, porque diría que en realidad más bien el lenguaje y los seres humanos constituyen una unidad. Y en ese sentido por ahí quizás tenemos un hilo de Ariadna para comprender esta imbricación irreductible entre el sujeto y sus estructuras simbólicas, sus estructuras culturales. Por supuesto que es así, sin hacer del lenguaje, como lo hacen algunas corrientes psicológicas actuales, el eje casi exclusivo. El lenguaje en definitiva es una herramienta central, absolutamente central, que nos permite salir precisamente de esa animalidad. Pero a través del lenguaje se transmiten muchas otras cosas, sobre todo lo que podríamos llamar las convenciones sociales, lo que nos permite vivir en una situación de sociabilidad, con todas las ventajas, pero también con todas las desventajas. Es decir, muchos plantean, con toda razón, por supuesto, de que el ser humano nunca va a poder satisfacer sus deseos, todos sus deseos. Efectivamente, es decir, no lo va a poder satisfacer nunca porque siempre habrá límites que le ponen las convenciones sociales a lo que pueda hacer. Límites que incluso van cambiando a lo largo del tiempo o en circunstancias determinadas. La muerte, por ejemplo, el matar concretamente está prohibido en todas las culturas. En casos de guerra no, en casos de legítima defensa no. El caso más conocido quizás el de la sexualidad. El ejercicio de la sexualidad está normado, está determinado por normas. Es decir, sin ir más lejos, hace 60 años las formas de ejercicio de la sexualidad eran totalmente distintas a las actuales. Si hoy despierta alguna de las personas de esa época, miraría asombrado y no podría entender ni la forma de vestir de la gente, ni cómo se pueden vincular de la manera con que se está haciendo, etc.
El lenguaje, cuando se lo convierte exclusivamente en el lenguaje, se cae en una postura exclusivista que no explica demasiado, pero algunos lo hacen. O sea, partiendo de esa premisa de Benveniste, y no solamente de Benveniste, de muchos más, se puede caer en una especie de lingüismo, de creencia que el lenguaje lo es todo, abstrayéndose de que el lenguaje es el transmisor de una infinidad de elementos. Pero también es un territorio en el que se configura buena parte de las representaciones de sí mismo. Por supuesto, nunca he negado esos valores. De las correlaciones entre los sujetos, de la identidad colectiva. Exactamente. Y en ese sentido me gustaría, Enrique, tú señalaste hace un rato, cuando empezaste a entrar en el ámbito del aparato psíquico, decías que la cultura ocupaba un lugar preponderante en la conformación del yo y del superyo. Y quedó un tercer término en suspenso. El ello. El ello. Entonces, a mí me gustaría que aclaráramos en qué sentido este tercer término queda. En la teoría psicoanalítica, al menos, estoy hablando de la clásica, en este caso, no hablo de las evoluciones posteriores, el ello sería en definitiva lo que en una traducción equivocada sería el instinto, la pulsión en términos freudianos, o sea, con lo que el niño nace. Aunque esto pueda asustar a mucha gente que lo escuche, el niño no es un ser humano. El niño tiene las condiciones para hacerlo y se transforma en un ser humano. Es decir, está regido por lo que Freud llamaría el principio del placer. ¿Cuál es el proceso de hominización, el proceso por el cual se convierte en hombre? Simplemente el paso del principio de placer al principio de realidad. Ya no se va a guiar exclusivamente por lo que desea, por lo que quiere, sino por lo que puede, por lo que le permiten, por lo que le autorizan. Y muchas veces, la mayor parte de las veces, tendrá que aguantarse lo que quiere. Claro. O sea, en ese sentido, el yo, que surge del ello como función energética, es precisamente la adecuación al principio de realidad. Es un hecho evidentemente social. O sea, hay una realidad determinada que me va a permitir determinadas cosas y hay otra realidad que no me la va a permitir. Haciendo un ejemplo muy simplón, excesivamente simplón. En una sociedad caníbal, comerse al primer turista que aparece es perfectamente normal. Hacerlo aquí no. O sea, cada cultura tiene sus propios parámetros, aunque tenga muchos elementos. Todas tienen muchos elementos comunes. Claro, digamos que ese principio de realidad que estás poniendo en escena está estructurado por las instituciones sociales, las instituciones culturales. Por supuesto. Y el superyo tiene que ver con esas normas precisamente, esos valores. O sea, en otras palabras, que cada uno de nosotros tenga internalizado lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. O sea, son instancias netamente sociales determinados por la pertenencia a un marco colectivo determinado. Que lo podemos violar, por supuesto. Claro. Pero eso implica infinidad de problemas que también tienen que ver con las características de la sociedad. Ahora, estos dos territorios psíquicos implican alguna clase de negociación. Estoy pensando justamente en todo este terreno del deseo, de la pulsión, contenido estructurado, configurado por instituciones, pero con una acuciante necesidad de emerger, de propiciarse, de proyectarse. ¿Cómo podemos entender esa correlación? Decía hace un rato de que nadie puede satisfacer todos sus deseos. Eso es cierto, es una limitación que nos impone la cultura. Todas las culturas, sin excepción alguna, incluso las más primitivas, que también tienen sus normas, sus reglas, sus formas de convivencia. Los que caen en esta postura crítica se olvidan de la otra cuestión, que por eso llegamos a ser humanos. De lo contrario, no lo seríamos. Sí, hay todo un proceso de negociación en mayor o en menor grado. Es decir, hay gente absolutamente conformista, gente entre comillas normal, que va a aceptar que todo tiene que ser así y todo está bien como tiene que ser. Y no tienen, por lo menos a nivel consciente,
Claro. problemáticas de ningún tipo. Esto no implica que a nivel inconsciente No las tenga. no las tenga, que se manifiestan en su psiquismo o se manifiestan en problemas somáticos o como fuese. Y hay otros, para entrar al extremo opuesto, absolutamente rebeldes, que se niegan a este tipo de cultura y hacen dentro de lo posible lo que pueden, o se marginan o intentan un cambio de las condiciones sociales, o lo hacen a un nivel individual, o lo hacen en secreto, o lo que la propia palabra dice, subliman. Sublime. Sublimar implica convertir en sublime aquello que puede tener un origen no precisamente de Aureático. Exactamente. Doctor, vamos a hacer una pausa para ver una información y regresamos para una siguiente etapa de esta reflexión. Estamos en esta reflexión con Enrique Ginsberg sobre cultura y subjetividad, y hace un rato estábamos planteando, bueno, las diversas dimensiones de las implicaciones entre todos estos elementos que constituye la institucionalidad, los recursos simbólicos, etcétera, de la cultura y propiamente el aparato psíquico. Hay un aspecto que me gustaría que abordáramos, y es en este territorio de la cultura. Por supuesto que hay en las sociedades modernas, las sociedades contemporáneas, una fuente de representaciones, de discursos, de ideas, digamos, central y casi ubicua, que son los mass media que nos ofrecen desde símbolos hasta argumentaciones, historias, relatos, en su lógica particular de presentar todas las cosas, y que de alguna manera podríamos decir que actúan también sobre la formación de las estructuras psicológicas, psíquicas de las personas. Podríamos decir que hay una relación de algún tipo entre esas dos instancias, digamos. No tengo la menor duda. Y a mí lo que me sorprende es cómo no se la ha estudiado en concreto y de un punto de vista, llamémosle, científico, como correspondería. Sí, a nivel general se sabe, se habla de que los medios, fundamentalmente televisión, porque es el que más llega, actúan de esa manera. Pero desde el punto de vista de los comunicólogos o de los psicoanalistas, prácticamente nada. Y lo puedo decir porque soy ambas cosas. Y me encuentro con una orfandad sorprendente al respecto. Es el tema, por otra parte, de ese libro que se está mostrando, se mostró hace algún momento, donde parto de la premisa de que siempre esas instituciones han existido, pero han sido diferentes. Y siempre alguna a lo largo de la historia ha tenido un carácter hegemónico, o sea, central. Durante larguísimos siglos, casi toda la historia de la humanidad, lo han sido la familia y las iglesias. No me refiero a la católica, me refiero a los sistemas religiosos. Posteriormente, de alguna manera, la escuela, pero ¿cuándo ha sido? El siglo pasado, que llega a tener un nivel fundamental. Hoy los medios son el aparato central, sin duda alguna, en el mundo entero, que llega incluso a los sectores menos conocedores o con menor nivel de cultura formal, no de cultura en el sentido enunciado anteriormente. México, para tomarlo como ejemplo exclusivamente, tiene una llegada televisiva de cerca del 95% a toda la población. Pensar que eso no produce un impacto sería absolutamente ridículo. Si partimos de esas premisas del aparato psíquico mencionado anteriormente, por ejemplo, la construcción del sentido de realidad. ¿Quién construye la realidad hoy? La realidad está dado por los medios masivos y la televisión en particular.
o los medios electrónicos, si se lo quiere llamar. No alcanzaría tampoco el tiempo para hacer un desarrollo de esta naturaleza. Los medios nos dicen todo o nos proporcionan lo que en términos más comunicológicos se conocería como la agenda. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Cómo tenemos que pensar? ¿Qué es lo importante? ¿Qué no es lo importante? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo anormal? Aclaro que normal no significa de manera alguna, como muchos creen, lo correcto y lo adecuado. Normal es simplemente lo estadísticamente mayoritario. Y por tanto aquel que se aleja, la norma, aquel que se aleja de eso queda automáticamente como anormal y con un pequeño saltito casi como loco también. O sea, podrían darse ejemplos de todo tipo donde indican que los medios son la verdadera escuela en todos los sentidos. Cuando hace ya unas décadas aquí se decía que la verdadera Secretaría de Educación Pública estaba en la avenida Chapultepec, con referencia a Televisa, era cierto. O sea, la escuela lo que da es otra cosa, de la educación formal, las formas correctas de escribir, el aprendizaje de cierta geografía o de parámetros de esa naturaleza. Pero en cuanto a las acciones de la vida cotidiana, ni hablar. Siempre doy como ejemplo un país como Haití, que tiene un 90% de analfabetismo, o sea, gente que no va a la escuela, pero esa gente está ubicada dentro del contexto de la cultura, sabe muy bien lo que tiene que hacer, aprende hoy esencialmente, más allá de por las costumbres, las tradiciones, por supuesto, la familia también, las iglesias también, pero hoy esencialmente por los medios masivos, que llegan por todos lados y tienen un incremento en las últimas décadas de tipo geométrico casi, que sigue siendo geométrico, o sea, cómo va creciendo esto no hay duda alguna. Ahora, dos cuestiones ahí, Enrique. Por una parte, efectivamente el reconocimiento de esta fuerza formadora de carácter simbólico de los mass media sobre la subjetividad social, pero por otra parte también quizás la pregunta por cuáles son sus límites. Quizás también podríamos reconocer que estos discursos, que estos valores, que estos principios, que estos regímenes de normalidad, digamos, que pondrían en juego los mass media, podrían encontrar también límites en la lógica de las dinámicas correlacionales en el espacio social, comunitarias, intersubjetivas, etc. Hay múltiples límites, o sea, así como es ridículo, absurdo, negar el peso cuantitativo y cualitativo de los medios, es también ridículo creer en la omnipotencia, como creen algunos. Se podrían dar ejemplos a raudales teóricos y concretos de esta situación. Es decir, en términos políticos sabemos muy bien que todo el peso hegemónico de un marco social no pudo posibilitar el mantenimiento de regímenes repudiados. Es decir, el sandinismo triunfa en el año 79 a pesar de que toda la televisión y la radio era de Somoza. Y en un país como Argentina, mucho tiempo antes, la prohibición incluso del nombre de un líder político no pudo impedir que 20 años después triunfe y gane de nuevo en las elecciones. O sea, hay situaciones donde no se puede pasar por encima. Es decir, si el ejemplo quizás más claro podría ser el de los países del socialismo real, donde el peso monolítico de los medios a cargo del Estado no pudieron evitar infinidad de cosas. Y lo mismo va respecto a expresiones de la vida cotidiana. No se puede pasar por encima, por lo menos a corto plazo, de lo que los planteos de las costumbres, las tradiciones se dan. Pero cuidado, el reconocimiento de esto de manera alguna implica negar el peso fundamental que tienen, y sobre todo en lo que Ramonet, un periodista brillante a mi juicio, habla del pensamiento único en los medios, que todos dicen lo mismo. En otras palabras, dicen lo mismo, no que digan lo mismo, sino son variantes del mismo discurso, que es el discurso oficial. Yo acá le haría un pequeño cambio, lo he escrito bastantes veces, hablaría de un pensamiento casi único. Es decir, porque efectivamente ese pensamiento único tiene rupturas. Hay, aunque sea pequeñas emisoras que dicen otra cosa,
voces diferentes, publicaciones de todo tipo que tienen una opinión X, periódicos barriales, que no se puede negarlo, y que poco a poco van produciendo una diferenciación determinada, pero no puede negarse el peso absoluto que se tiene, sobre todo hoy, donde 5 o 10 empresas mundiales controlan prácticamente la cultura mundial y fundamentalmente los medios, claro, y que le marcan su impronta. Claro. Ahora, eso es una cuestión que quiero tratar en un momento, el asunto de la correlación entre pues, el ejercicio discursivo de los mass media y el poder de una manera mucho más directa. Pero un poco antes de entrar en ese terreno, hay otro elemento que me gustaría tratar de dilucidar, y es este asunto de esta acción simbólica de los medios sobre los sujetos, en el orden de, digamos, sus patrones, sus ideas, sus comportamientos conscientes, cómo se relaciona con este territorio de la pulsión, del deseo, del inconsciente, como ese fondo psíquico. Creo que hay que reconocerle al sistema hegemónico actual, al capitalismo, para decirlo claramente, una capacidad realmente envidiable de comprensión de las necesidades o los deseos de la población y de la gente. Quizás el mejor ejemplo en este sentido es el de la publicidad. Me refiero a la publicidad de productos comerciales, esencialmente, donde de una manera pragmática, no con grandes estudios, pero sí a través de encuestas, análisis profundos o cosas metodológicas de esa naturaleza, saben hacer llegar un mensaje que alcanza en muchos casos un peso muy grande. Hoy, que lo estamos viviendo en estos días, no tan bien hecho por otra parte, sería el equivalente de la mercadotecnia en el campo político. O sea, no importa qué se dice, el problema es cómo se dice, y con frases que no dicen nada, en otras palabras, pero saben llegar. Y eso es justamente una de esas búsquedas. Sin ir más lejos, en el debate o pseudo debate presidencial, el mensaje de uno de los candidatos presidenciales fue muy claro en torno a la necesidad de una mano dura frente a un problema de una supuesta o real inseguridad. O sea, se estaba apoyando en algo que se conoce. Hoy, todas las encuestas del mundo entero plantean la necesidad de hacer algo frente a la inseguridad dominante. O sea, hay un deseo, una necesidad, una inseguridad por causas que se conocen demasiado bien. Y bueno, él da su respuesta. Buena, mala, eso es otra historia. Pero está buscando una reacción ante un público determinado, seguramente muy bien ubicado. Mientras en el otro de los discursos se planteaba otro tipo de cuestiones. Tampoco voy a decir si son buenos o malos, eso es una cuestión personal de cada uno, pero cada uno trata de llegar a encontrar una respuesta, que en el caso presidencial se traduciría en el voto, para satisfacer las necesidades reales, falsas, correctas, incorrectas, o como se quiera, de la población en general. Doctor Ginsberg, ha sido un gusto el poder platicar. En realidad pues se nos agotó muy rápido el tiempo, se fue como agua. Esperamos que en otra ocasión podamos profundizar un poco más, tocar otros temas, continuar en esta conversación acerca de cultura y subjetividad y del lugar que tiene la comunicación en este escenario. Le agradecemos muchísimo su presencia. Gracias a ustedes otra vez. Pues los esperamos en una siguiente versión, en una siguiente jornada de visiones compartidas. Gracias.